Muy buenas tardes a todos. Les saluda Emiliano González. Bueno, los inconvenientes técnicos en este tipo de eventos, aunque en los eventos presenciales también el proyector como que se le da sus vueltas y demás cosas, pero bueno, ya estamos para conectar. La gente se va sumando a lo que es este webinar de la serie de webinars Enseñando Online, donde cada miércoles tenemos a un invitado hablando sobre educación online, principalmente desde diferentes puntos de vista, ¿no? Tuvimos a Daniela Tapia dándole un toque un poco más tech a todo lo que es la enseñanza dentro de lo que es tecnología y STEM principalmente. Le tuvimos también a José Manrique desde Perú, que nos hablaba un poco de una nueva metodología para enseñanza online de idiomas y también de cualquier tipo de enseñanza online con unas técnicas y metodologías como para poder ir aplicando. Y hoy tenemos un invitado especial desde Cancún, México. ¿Quién no querría vivir en Cancún, no? Pero ahora con el tema de coronavirus, como que tanta playa no creo que tenga. Y después nos va a revelar si realmente los que viven cerca de la playa viven en la playa o no la ven en todo el mes. Pero les voy a presentar ya un poco a nuestro invitado, Luis Martín del Campo. Él es conferencista internacional en desarrollo humano y economía regenerativa. Es fundador y director general de Cala Education, que es una escuela online. Yo lo conozco a él de lo que es el programa Wildlife, que es una beca que da el Departamento de Estado a través de las embajadas de Estados Unidos en los diferentes países, que llevan a Estados Unidos a jóvenes líderes emprendedores de cada país a un intercambio profesional y a una experiencia emprendedora y de liderazgo. Él fue representando a México a esta beca, yo fui representando a Paraguay, entonces alguien que pertenece a la red. Realmente, Luis, un placer tenerte con nosotros y que hayas accedido a esta invitación para poder compartir un poco tus conocimientos, compartir un poco algunos tips y demás. Te voy a pasar ahí para que te conozcan y te vean también. Y bueno, decir que también que se inscribió gente de bastantes países, no solo de Paraguay, de México, sé que también había de Uruguay, de Argentina y demás. Entonces, a todos aquellos que nos están viendo ahora, pueden hacer preguntas y respuestas en vivo, por ahí nos pueden comentar un poco desde dónde están conectados para poder compartir el webinar de hoy. Y también decir que esto va a ser grabado y luego lo vamos a ir subiendo para aquellos que no llegaron a la hora dada. Luis, ya te dejo y me callo y dejo de hablar un poco y así te puedes presentar y comenzar un poquito con lo que es tu charla. Emiliano, qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación y por esta tan cálida bienvenida. Es una delicia porque aparte tú tienes una forma muy rica de hablar. Me emociona. Transmites una onda deliciosa y amable y feliz y bueno, es un motor de buena onda. Es un gusto estar con todos ustedes. Justo platicabas unos momentos de dónde salió esta invitación y la oportunidad de hablar con ustedes hoy. Me platicaba Emiliano acerca de la búsqueda de cómo contribuir al escenario de la educación como respuesta a lo que estamos viviendo ahorita, este encierro involuntario. Y entonces publicó en el grupo de Young Leaders of the Americas si alguien estaba interesado en participar y en apoyar al programa y lo que se está haciendo de esfuerzo. Naturalmente me interesó porque uno, pues porque me dedico a temas de educación, en particular a educación en línea, y dos, porque sé el reto que está haciendo para muchos maestros y profesores el poder dar este brinco. De por sí ha sido complicado para tantos ir evolucionando su forma de dar clases desde un modelo tradicional como de banca, donde estamos depositando información en la cabeza de la gente, a hacerlo de una forma que haga que el aprendizaje sea significativo. Y entonces es algo que por alguna razón traigo, no sé, en la sangre, como en el chip ya puesto de hacer las cosas de una manera que siento que la gente responde y que se vuelve significativo el aprendizaje. Y entonces eso más un largo bagaje de aprender a generar comunicación efectiva y generar confianza en el scope del emprendimiento en particular. Y en el mundo de las conferencias, porque tengo cerca de 10 años como conferencista internacional. Quiero compartirles entonces hoy de esas herramientas y de esa experiencia para nutrir su forma de dar clases en línea y pues que podamos impulsar lo que está sucediendo para que la gente que está en casa aprendiendo realmente pueda beneficiarse y que deje de sentirse frustrada y desesperada con la forma en la que están sucediendo las cosas. Entonces,
Un poquito de introducción. Muchísimas gracias, Emiliano. Voy a compartir pantalla. No tengo idea de cómo se hace esto bien, así que espero que me puedas guiar con un poquito de paciencia para que podamos ver la pantalla y también, idealmente, ver mi cara mientras presentamos para que sea más interesante. Entonces, voy a ponerle share para compartir la pantalla de esta aplicación de PowerPoint. Y Emiliano, dime si estamos viendo correctamente esto. Un segundito y ya configuro para todos. Listo, ahora tienen que estar viendo también tu presentación y a ti. Perfecto, perfecto. Ok, entonces, pues no se diga más. Empecemos entonces con lo que venimos a ver. Ok, entonces rápidamente, aunque Emiliano ya lo hizo, les cuento un poquito acerca de Cala. Cala es una escuela online y offline para líderes, agentes de cambio, emprendedores y visionarios, toda esa gente que tiene esa chispa para generar un cambio positivo en su vida, en su trabajo y en el mundo. O sea, buscamos trabajar con la gente que tiene esa búsqueda o ese impulso de hacer algo positivo y que muchas veces no tiene la claridad de por dónde hacerlo. Entonces buscamos brindarles herramientas, conocimientos y la conexión con la gente que está en la misma búsqueda para que logren transformar su vida, trabajo y el mundo. Hemos trabajado con más de 7,000 líderes, agentes de cambio y emprendedores en 4 países y 2 idiomas, con nuestro particular modelo que es holístico, que busca trabajar con la persona de forma integral desde su esencia interior y quien realmente es, su conexión con algo más profundo y más grande, y al mismo tiempo con las herramientas que hacen que podamos funcionar de manera pues, efectiva y saludable con los demás y con el planeta en el que vivimos. Entonces, les platico un poquito de mí. En esencia, soy un educador que conecta con las personas y las organizaciones con la búsqueda de ayudarles a reconectar consigo mismas y con esa esencia para que puedan entonces evolucionar y florecer. O sea, trabajamos con grandes compañías, con pequeños emprendedores, con líderes que buscan hacer un cambio en su política pública o en su comunidad. Hemos trabajado con maestros también, con la policía, o sea, con toda clase de personas. Hay un anecdotario amplísimo de cosas que contarles de diferentes experiencias profesionales, que no vamos a entrar a eso, pero parte de lo que sí les quiero compartir es que desde el 2016, con ya unos 7 años de experiencia en ese momento en emprendimiento, abrí Cala como una forma de dar esas herramientas a la gente que quiere hacer un cambio positivo, porque vi que hacía falta orientar correctamente a la gente que busca transformar conciencia para que lo haga de fondo, para que ataquemos las raíces de los problemas y no los síntomas. Y parte de mi labor es como el presidente del Comité de Paz Positiva en el Distrito Rotario 4195 y como el fundador del Hub Global Shapers de Cancún, aparte de muchas otras peripecias. Pero bueno, suficiente de mí. ¿Qué vamos a hacer hoy con ustedes? Mis objetivos con ustedes el día de hoy es que en 60 minutos, tal vez un poquito menos ya, exploremos fundamentos de una buena comunicación como docentes y corrijamos los errores comunes de la docencia en línea. Vamos a buscar reforzar algunos fundamentos de la comunicación efectiva, perspectivas de formas de dar clase y ver cuáles son errores comunes al momento de dar el paso a la educación virtual y qué puedes hacer, o bueno, qué puedas hacerte como resultado de esto, la vida más fácil como docente. Entonces vamos a ver 5 temas el día de hoy, no con mucha profundidad porque no podemos, pero para que tengamos ya unos inicios de esos temas. Entonces, fundamentos de comunicación para docentes, el concepto de facilitación, que tal vez ya han escuchado, diferentes formas de dar clases online como formatos, algunos tips básicos para hablar en público que vienen desde este mundo de las conferencias y do's and don'ts, como qué sí y qué no hacer en la docencia online, como un breviario de tips. Entonces, antes de empezar, me encantaría si pueden, por favor, entrar a este link que vemos en pantalla. Emiliano, ¿cómo le hago para pasárselos en el chat? Quiero publicar el link. ¿Podés hablar por WhatsApp? Claro que sí. Déjame, lo copio y lo pego para que llegue a tus manos. Dame un segundito. Y yo lo publico para todos. Ya está en tu WhatsApp. Listo. Sí. Volvemos a la aplicación. Entonces, voy a dar unos 3 minutos para que lo podamos contestar, por favor. Es un cuestionario breve, no queremos ir a demasiada profundidad, pero sí para tener una sensibilidad de en dónde estamos con este tema.
Entonces voy a poner aquí en el temporizador. Listo. Ahí ya compartí. Entonces, para todos los presentes que están conectados, hay un link que van a poder encontrar dentro de la sección de Q&A o preguntas y respuestas en vivo. Si puedo completar el formulario, entonces sí vamos interactuando un poco con Luis. Voy a aprovechar y voy a completarlo yo también, ¿eh? Excelente. Mientras, ¿qué hacemos? ¿Cómo les ponemos un poco de música? A ver, vamos a completar. Si no, ¿puedes contarnos qué tal la situación allá mientras completan en un minuto cómo se vive para los educadores de México? Acá tenemos mucha gente de Argentina, estaba comentando, de Paraguay también, dentro de los saludos que estaban mandando, desde Córdoba, Argentina, Ciudad del Este, Paraguay, de Asunción también, son las ciudades que vamos teniendo y que van mandando saludos. Rosario también de Argentina. Me imagino que ya algunos irán terminando. Queda un poquito más de un minuto. Así les voy contando un poquito. ¿Qué está pasando en México con la docencia? Muchos profesores de universidades, por ejemplo, se vieron de guamazo, como ustedes también, con que de repente de un fin de semana, de viernes a lunes, tenían que cambiar sus clases de presenciales en línea, que tenían que empezar a usar plataformas que nunca han usado. Algunos ni siquiera han usado, no sé, un Moodle, no conocen cómo usar un Google Drive. Apenas van encontrándose con Zoom. Entonces hay una brecha de alfabetismo digital importante para muchos docentes en México, y también se van encontrando con la realidad de que mucha gente no tiene acceso a internet de manera confiable, o no tienen acceso a un aparato que les dé internet de manera confiable. Entonces hay gente en México que tiene, no sé, vive con 2 o 3 hijos en edad de ir a la escuela, y entonces pues tienen que irse compartiendo un aparato porque no hay más con qué trabajar, ¿no? Y aparte la persona, la madre, el padre, los papás tienen trabajo que hacer también. Entonces se vuelve complicado el acceso. Entonces el tema de acceso a la tecnología y del tiempo disponible para interactuar con los maestros es importante. Otra cosa es que se van encontrando con que los alumnos responden distinto, obviamente, a la educación virtual, porque la interacción es distinta. Porque no tienes necesariamente al profesor, no solo físicamente, sino virtualmente no puedes ver el rostro. Hay plataformas que no te dejan ver al profesor mientras se está presentando una presentación, y entonces es como que deja de ser, de por sí es difícil captar atención, y a veces ya con ese obstáculo adicional se vuelve intolerable para ambos lados. Entonces ha sido un reto importante. Se acabó ya los 4 minutos. Así que listo, espero que todos hayan acabado, y vamos entonces a el material. Quiero escuchar de ustedes, si se puede. No sé si podamos abrir el micrófono de algunos, Emiliano, para escuchar por qué están tomando el webinar, o si nos pueden a través de dar en el chat. preguntas, que lo pongan como en la parte de Q&A de preguntas donde se presentaron muchos de ellos, y yo te las puedo leer en voz alta. Ándale, perfecto, sí. Nada más con 2, 3 que leamos. Quiero escuchar un poquito de ustedes. Ahí Lorena nos comenta que sus alumnos se aburren durante las clases online. Ok. Sí, sucede muchísimo. Espero que con lo que veamos hoy ayude a transformar un poquito eso que sucede. Y sí, es muy común. ¿Hay algún par más de comentarios? Digo, sé que eso es algo súper común, que se aburren o que se desconectan mentalmente, están en multitask mode también. Solange dice, soy docente universitaria y quiero aprender de ustedes, lograr más engagement de los alumnos y tomar ideas para mejorar mis clases. Ok, perfecto. Otra más tenemos de Noel López, dice, porque muchas veces contamos con las herramientas didácticas, pero no es lo mismo que contar con las herramientas comunicacionales que dinamizan las clases. Y Adriana dice que los recursos son los más apropiados para que los chicos aprendan, ¿no? ¿Qué recursos son los más apropiados para que los chicos aprendan? Oh, vale, perfecto. Ok, ya con eso en mente, entonces sigamos. Muchísimas gracias por sus comentarios. Ok, voy a buscar tocar esos temas que acaban de mencionar. La mayoría de ellos ya están tomados en cuenta en la presentación, otros los integramos. Entonces vamos a hablar primero de fundamentos de comunicación en general, y en particular voy a buscar contextualizarlo para docentes. Entonces,
quiero plantearles esta idea que tal vez ya la hayan visto antes, pero comunicar empieza por el silencio. O sea, hay que callarnos el hocico, perdón por mi francés, y aprender a percibir y escuchar. Normalmente cuando pensamos en hablar en público estamos pensando en cómo voy a comunicar mejor, cómo voy a proyectar mejor, y eso nos lleva a pensar en cómo voy a transmitir palabras y sonidos hacia la gente, y que la visión que me llega a mí es como si fuera un tsunami, como una ola de contenidos que van hacia la gente y te aturden. Entonces, comunicar de manera efectiva, y por eso hice esta pregunta al principio, es un ejemplo en acción de lo que les propongo, empieza por entender el contexto de la otra persona, por entender su situación, entender cuáles son sus inquietudes, sus deseos, sus búsquedas. O sea, empieza por aprender a callarnos y a escuchar. Y eso es la base de todo lo demás que queremos hacer. Entonces, ¿qué requerimos? Salirnos de nuestro ego y suposiciones de qué es lo que motiva, lo que mueve, lo que le interesa a la gente, porque llegamos muchas veces con prejuicios nuestros de cómo nos enseñaron a nosotros o de cómo creemos que la gente se mueve o se motiva o qué es lo que les puede interesar. Y con eso operamos. Entonces tenemos que quitarnos esas ideas equivocadas y preconcepciones y conectar. Buscaremos hacer eso el día de hoy. Y entonces, ¿cómo se diseña comunicación en general? Ya sea que vayas a vender, a hacer un pitch de un proyecto, a dar una conferencia importante sobre transformación de género y equidad, o vas a hablar sobre, no sé, educación en línea, como estamos haciendo ahorita. Todo esto toma o parte de dos cosas. ¿Qué mensaje quiero mandar y qué objetivo tengo con ese mensaje? Y por otra parte, ¿quién es mi audiencia y cuál es el objetivo de mi audiencia? ¿Cómo encuentro ese punto de integración entre ambos mundos para que lo que yo tengo que dar, que idealmente es algo que añade valor, entonces va a llegar a los oídos, a la mente, al corazón de la gente que lo va a escuchar y que realmente logre el propósito de esa comunicación? Entonces, ya de anticipado les voy poniendo como que algunas migajas en el bosque de hacia dónde queremos ir, que es pensar siempre en el propósito o el para qué de lo que estoy comunicando. Entonces, si te llevas solo una idea de este webinar y te desconectas después y te aburres, como acaban de decir, llévense esta idea. La comunicación es igual a percepción. O sea, tengo que percibir para poder ser escuchado. Tengo que aprender a sentir al otro para poder generar comunicación. Si no, es únicamente una transmisión hacia alguien y no se logra comunicación. No me voy a meter en la definición de comunicación porque no es el punto el día de hoy, ¿no? Queremos cosas prácticas. Entonces, ¿por qué fracasa la comunicación típicamente? Normalmente fracasa porque tenemos el ego inflado. Vamos con preconcepciones, vamos con ideas equivocadas de quién es la gente y vamos con el propósito de quedar bien, de mostrarnos como que sabemos, como que tenemos las respuestas. Entonces, cuando vamos con ese ego inflado, con esa actitud de imponer o de quedar bien y mostrarnos nosotros, dejamos de percibir, deja de haber silencio, la cabeza está preocupada por ti. Cuando generas comunicación de verdad con marketing, con ventas, con educación, etc., lo que estás haciendo es poniendo primero a la otra persona, piensas en la otra persona. Entonces, tal vez no se vea de inmediato en la conexión de esto que estoy diciendo con herramientas prácticas y tips, cosas que puedo implementar ahorita para mis clases, pero es que si no vamos a este nivel de conversación, entonces lo demás es simplemente ponerle una cobertura, un cascarón distinto a algo que de fondo está mal diseñado. Entonces, esto que les enseño ahorita no es únicamente para comunicación online, es para comunicación en general, para las clases que quieran dar, o para cualquier comunicación que quieran hacer, comunicación persuasiva, para proponer un proyecto, whatever it is, lo que quieran hacer, parte de estas ideas. Si tenemos el ego inflado, asumimos cosas y motivaciones. Pensamos que la gente se mueve con el dinero o con la fama, ¿no? Como que fueran las dos grandes motivadores de la gente. Y sí, hay mucha gente que se mueve por eso, pero no podemos suponer que todo el mundo se mueve por ese deseo material o de exaltación personal. Tenemos que tener una mayor sensibilidad de qué es lo que es importante para la gente con la que estoy interactuando. Algo que está pasando mucho ahorita y la razón por la que muchos alumnos se duermen en las clases, no nada más las online, es porque el aprendizaje no es significativo para ellos, porque lo que estamos buscando transmitir viene desde nuestra experiencia y desde nuestras preconcepciones y no estamos tomando en cuenta la realidad ajena para poder adecuar el contenido, el mensaje, los símbolos, los ejemplos, todo eso que conforma la comunicación, no lo estamos adecuando a la audiencia. Entonces se genera literalmente ese gap generacional como si habláramos en dos frecuencias distintas.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar estos puntos de encuentro como en un diagrama de Venn Euler, donde nuestras motivaciones y las de los demás tienen un punto de encuentro. Encontrar cuál es ese punto de encuentro o cómo podemos generar ese punto de encuentro para que en ese punto de encuentro entonces exista o de ahí sale la comunicación, la colaboración, la influencia, las ventas, la educación, todo eso que queremos lograr como educadores. Entonces, de fondo, se trata de comprender la realidad ajena para poder adecuar, calibrar el mensaje hacia quien lo quiere, hacia quien queremos que lo escuche, para que tenga un resultado. No es solo para que lo conozca, sino para que genere una transformación. Entonces, tenemos que empezar a pensar en la educación y esos talleres y comunicaciones como un mecanismo para facilitar una transformación personal. No es depositar información en la cabeza de la gente. Entonces, se preguntan, ¿cómo le hago para que haya más engagement? Pues hago que haya más engagement cuando yo estoy engaged con la cabeza de mi alumno, cuando yo estoy preocupándome por cómo le hago para que sea relevante para su realidad, por conocer su realidad. Y entonces, ¿qué clase de preguntas puedo yo aplicar para conectar con la persona con la que estoy? Si fuera una conversación, por ejemplo. Si alguien te habla, puedes preguntarte, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué es lo que realmente necesita? ¿Qué es lo que se lee entre líneas? ¿Qué es lo que le motiva? ¿Qué es lo que le importa? ¿Cuál es su contexto o situación? Son preguntas muy básicas, pero necesitamos aproximarnos a nuestro alumnado o al mundo en general desde una perspectiva como si fuéramos unos, ¿cómo se llama esto? Entrevistadores o investigadores. O sea, con curiosidad y con hambre de escarbar y conocer más. Porque las personas quieren ser escuchadas. Muchas veces con quedarnos callados y simplemente abrir un espacio de conversación, la gente puede llegar y sentirse con la comodidad para abrir y compartir conocimientos, cosas, conceptos, chismes, lo que sea que traigan. Y entonces, el punto es generar ese espacio donde la gente pueda abrirse. Nosotros como educadores lo que tenemos que hacer es generar un espacio de confianza para que el alumno pueda mostrar cuáles son sus inquietudes, para que se siente escuchado. Uno de los errores comunes, me estoy adelantando un montón, pero un error común como de parte de los maestros es pensar en aventar información y conocimientos a los alumnos y tareas y actividades sin preocuparse por de ese lado cómo lo están viviendo, ¿no? O sea, y tal vez no desde el punto de vista de ahorita que están tomándose ustedes el tiempo de este webinar, pero en el día a día, cuando la operación te come, como no es una cosa que está trabajada como parte del diario de hacer la acción educativa, entonces nos desconectamos como educadores de la realidad del alumno por cumplir un programa o por cumplir las demandas naturales de la estructura de la universidad o la escuela. Entonces necesitamos hacerlo como si fuera un músculo, una parte inconsciente de nuestra forma de educar, el estar pendientes a esas realidades. Entonces, la comunicación tiene dos componentes base, forma y fondo. Vamos a ver eso muy, muy rápido. Esto lo abordamos en programas que damos de comunicación para pitching y para conferencias y para liderazgo en las oficinas, como un programa más amplio donde nos metemos al desarrollo y el diseño de comunicación viendo forma y fondo. Entonces, muy brevemente, lo que les enseño es una imagen de cómo se hace un mapa mental que seguramente conocen. La idea de este mapa mental es evocar la idea del pensamiento manual, o sea, traer a la superficie y hacer visible de qué manera funciona nuestra cabeza y cómo estamos hilando las ideas. ¿Por qué? Porque la comunicación, como decíamos, tiene dos componentes. De un lado, la forma, que hablamos de estructura, secuencia, de cómo generamos una historia, cómo reforzamos esa historia con metáforas, ejemplos, qué apoyos visuales utilizamos e idealmente generamos apoyos visuales que son visuales, o sea, no un montón de texto, y los slides que usamos, o sea, cómo generamos los slides efectivos que generan un storytelling. El tema de storytelling en particular es maravilloso y si no lo conocen recomiendo que empiecen a leer al respecto, porque los humanos somos animales que vivimos desde la antigüedad y las cavernas de historias. La forma en la que mucho tiempo antes de la escritura lográbamos recordar algo era porque generábamos historias que se podían transmitir oralmente. Entonces estamos particularmente como que calibrados a responder de manera emocional a las historias y eso genera una permanencia o una retención del conocimiento y de la cultura, lo que sea que estás transmitiendo. Entonces, si no usas un storytelling, eso es lo que hace que las clases se sientan flat. Estás nada más transmitiendo con la voz en un monótono,
comunicación o información que puede ser retadora, que puede ser confusa para el alumno, entonces por eso se desconectan. Cuando usas historias, cuando usas ejemplos que son a veces chuscos, a veces curiosos, interesantes, es cuando cobra vida. El punto de lo que queremos hacer con la docencia es que el conocimiento que está aparentemente inerte en el papel cobre vida para el alumno en su mente. Las historias ayudan muchísimo para eso y entonces podemos construir esa comunicación con imágenes y con secuencias y estructuras que generan esa historia. Por otra parte, es el fondo. En el fondo hablamos evidentemente de qué contenido incluye, pero también qué símbolos están incluidos. O sea, de qué manera estamos comunicando ideas a través de los símbolos que son relevantes para esa cultura, porque cada generación tiene una cultura. En este caso, generación millennial y generación centennial es una cultura del Internet, con memes y con todo ese tipo de cosas. ¿De qué manera entonces integramos los símbolos que para ellos son relevantes para que los ejemplos que demos se conecten con su realidad? Y, por supuesto, y esto no me canso de decirlo, lo primordial es preguntarnos cuál es el propósito o el objetivo de lo que se busca comunicar. ¿Qué efecto o qué resultado quiero que tenga? ¿Qué acción quiero que tome quien está tomando el programa después de ver esto? ¿Para qué lo va a usar? Por eso tantos jóvenes preguntan, ¿y esto para qué me sirve, profe? Pues hay que darle relevancia. Y tomas en cuenta esa información de propósito y objetivo también para diseñar la comunicación, porque no solo es transmitir la comunicación, es cómo la transmito para que genere ese resultado que se busca, un cambio de comportamiento, un cambio de pensamiento, una nueva capacidad, etc. Otra cosa importantísima, y por eso es tan valioso que puedan verme en la cámara, es que la mayoría de la comunicación, muchos ya han de saber esto, sucede de manera no verbal, o sea, solo el 7 o un 10 o no sé qué porcentaje, aquí aparece el 7%, pero varía, depende de qué fuente. El punto es, un porcentaje pequeño de la comunicación sucede con el nivel verbal y el nivel preverbal es donde sucede la mayoría, o sea, es el 80% de la comunicación, entre el lenguaje corporal, que no solamente es los gestos, es también la ropa que traes, es el ambiente que tienes alrededor, es la iluminación que tienes, es el tono de voz. No me canso de decirles tampoco la importancia de que ustedes transmitan emoción, curiosidad, gusto por lo que están haciendo y enseñando, porque si no se vuelve de flojera y por eso la gente se duerme. Una de las razones por las que, por ejemplo, cuando doy webinars que luego son muy largos, me ha tocado dar webinars de 2-3 horas, algunas veces sin parar de hablar, la gente, aunque no me vea en pantalla, y esto me lo han dicho, no es inventado por mí, me han dicho, no me voy del webinar, en parte porque la energía que transmites es alta y porque siento como que si me voy, el maestro se va a enojar. O sea, en un sentido de como, no de castigo, sino de un compromiso, un engagement con quien está presentando, porque hay una emoción detrás de lo que se está diciendo. Entonces, tiene que haber esa conexión emocional que se transmite en el tono de voz, en las inflexiones que usamos, incluso en la manera en la que damos pausas, o alargamos pausas, o hacemos más cortas las pausas, el ritmo, etcétera. Se transmite energía y diferentes cosas que hacen que la gente se amarre y se interese. Si no, si es todo igual y estable, se pierde. Entonces, lo más importante en esta parte que acabamos de ver es quién es mi audiencia, cuál es el propósito de mi comunicación, especialmente como docente, qué es lo que quiero lograr con mi audiencia, o sea, recordar cuál es el propósito de ser un educador. Tercero, cómo requiere mi audiencia que le comunique. ¿Y qué elementos harán que la comunicación cobre vida para mi audiencia? Y parte de eso es el cariño y el deseo de transmitir y elevar la conciencia. Esta frase de Paulo Freire me parece fascinante y creo que es una excelente definición de educación, porque no es transmitir conocimiento, es el medio a través del cual hombres y mujeres lidian crítica y creativamente con la realidad y descubren cómo participar en la transformación de su mundo. Hablábamos hace un segundo de cuál es el propósito de la educación y creo que eso es de las frases que mejor lo ponen. De la educación no es solo transmitir información y datos, es enseñarle a la gente herramientas para que sean una fuerza para la mejora y la evolución de sí mismos y del mundo que les rodea. Desde ese punto de vista, por supuesto que cambia la forma en la que deseo transmitir y cobra o me da una pista de en qué dirección hacer distinto lo que ya estaba haciendo, ya sea en clases presenciales o en línea. Dicho esto, vamos al tema 2, facilitación. ¿Cómo pongo esto que acabamos de ver en práctica? Porque muchas veces nos han enseñado a ser maestros en una forma que viene de otros tiempos, con otra mentalidad y otro enfoque. Entonces,
El error central que cometen los profesores al pasar a modalidad virtual es creer que es igual a clases presenciales. Y muchas veces las clases presenciales tampoco eran muy buenas para empezar. Y esto no lo digo yo necesariamente nada más. Esto lo he platicado con personas que están en diferentes países a cargo de la virtualización de sus universidades y escuelas, donde se encuentran con estos comentarios por parte de los alumnos. Entonces, digo, no tengo una estadística formal para esto, pero es un comentario frecuente. ¿Qué errores comunes hay? Uno, estar dictando clases magistrales, o sea, creer que son los únicos en el salón y que lo importante es lo que están aventando como contenido. No hay interacción con los alumnos, que es lo que hablábamos al principio, escuchar. Segundo, hay gente que sí lo hace, pero se van al otro extremo. Entonces acaban haciendo como profesores de primaria o de kinder, donde se ponen demasiadas actividades, hay demasiada interacción, acaban revelando cosas personales. O sea, yo conozco de primera mano profesores de nivel universitario que los primeros 40 minutos de una clase los pasan contando historias sobre sus divorcios, sobre sus anécdotas personales, y en ningún momento se toca lo importante. Y el alumno por eso se desconecta, porque dice, estoy perdiendo el tiempo, esto no es terapia, hermano, y aparte me estás haciendo gastar mi tiempo y dinero en algo que tiene cero conexión conmigo. O los pueden hacer actividades tantas que se abruman al participante o no da tiempo. Entonces, esto habla de que falta una dirección y falta una planeación o una estructuración de qué clase de experiencia es relevante para el alumno. Entonces, qué clase de cosas involucran el diseño de una experiencia educativa positiva en línea. Tomar en cuenta qué actividades, en qué tiempos, o sea, ustedes ya lo conocen, es la planeación de clases o de curso, pero también tomar en cuenta qué distractores hay al momento de dar la clase. O sea, estás tomando el curso en línea y al mismo tiempo seguramente hay tu teléfono, hay videos en YouTube, le está haciendo un amigo, el WhatsApp. Entonces, ¿cómo compartimentalizo la información y las actividades en una cadencia que tome en cuenta el span de atención tan corto que hay ahora? Y para eso entonces tenemos las herramientas como el storytelling, como los apoyos visuales, las cosas que hablan a la parte más reptil del cerebro y a la parte más emocional humana. Entonces, nos devuelvo a aquella frase de Paulo Freire: ¿cuál es nuestra labor como educadores? Para mí, un educador lo que hace es facilitar experiencias de aprendizaje significativo, con el fin de que la gente tenga las herramientas para transformar su realidad de manera positiva, aludiendo a lo de Freire. El punto es facilitar experiencias de aprendizaje que tengan relevancia, que tengan un significado. Si no tiene un significado, entonces no se queda. Pues, ¿cómo podemos diseñar experiencias de aprendizaje que significan algo para la audiencia? Pues por eso hablamos de la percepción, de entender quién es tu audiencia y su realidad. Porque lo demás es simplemente cómo voy a decorar los slides y cómo voy a hablar en público. Este concepto tal vez lo han visto, tal vez no. El flipped classroom o salón invertido es el método que más popularmente se está utilizando para docencia en línea, en donde antes de la sesión grupal, el maestro o maestra envía recursos libres o clases pregrabadas con conceptos y ejemplos, idealmente videos cortos, para que no sea un horror regresa. Y entonces ahí se están transmitiendo ya las bases conceptuales para después una interacción grupal dinámica de aplicación. Los alumnos humanos ven los videos, completan actividades cortas antes de ir a clase y se preparan a su ritmo. Eso es importante porque no todos tienen chance de coincidir en el mismo tiempo. En particular con el tema del COVID, los ritmos de vida en la casa para muchas personas es distinto, o a veces no hay buena conexión. Hay gente que vive en un lugar rural donde no hay conexión, punto, y tiene que moverse a un lugar para poder bajar la información. Entonces, todo ese tipo de cosas influyen, y por eso muchas veces es útil tener material pregrabado, o si no es pregrabado, se puede dar una sesión de conceptos y se graba esa sesión y se sube a la nube para que las personas puedan acceder a ella a su tiempo. Y después, cuando llegas al salón, entonces, o en este caso, en línea a una sesión tipo webinar como ahorita, donde hay interacción síncrona al mismo tiempo, entonces ya la gente llega con esa base, y el instructor, ¿qué es lo que hace? Funciona como un facilitador
aconsejando, motivando, respondiendo preguntas, atendiendo ideas equivocadas en tiempo real. O sea, hace la contextualización de ese conocimiento que se vio en los videos y ejemplos a las tareas que tienen que hacer ahí, o a la situación de cada persona, y a cosas de coyuntura actual, etc. La clase puede arrancar con mini lecturas y que después se van expandiendo y se explica el contenido, se encuentran, perdón por los errores ortográficos, mi PowerPoint funciona en inglés y luego cambia las cosas sin que me dé cuenta. Puedes iniciar con mini lecturas y después explicar y expandir el contenido. El resto de la clase, idealmente, se pasa en un aprendizaje activo. O sea, cobra vida cuando lo aplico. Las dudas me salen acerca del contenido cuando lo estoy usando. Entonces, es clave que en la docencia en línea no solo sea transmitir contenido y datos, eso se puede hacer antes de la clase. Lo importante del proceso y el momento de interacción es que haya interacción y que podamos apoyar el desarrollo de esas conexiones en la mente con el contenido que les dimos. Entonces, vamos a buscar pasar de un modelo de banca de educación, donde estamos depositando información en la cabeza del alumno para que lo repita y para que supuestamente lo use, en vez de eso, modelo bancario, a un modelo de dinamismo, a un modelo de transmisión, a un modelo de conversación, donde somos dos humanos o múltiples humanos en un espacio coincidiendo, donde yo, que tengo más experiencia y conocimientos en un tema, voy a buscar abrir el espacio para que los demás interactúen con ese conocimiento, lo usen en ejemplos y puedan entonces pulir su comprensión del mismo y hacerlo relevante porque están aplicando algo que está vivo en su realidad. Entonces, no se trata de ti como docente, no se trata de ti como el orador estrella, se trata del alumno, porque el alumno no es alguien que aprende de manera pasiva, es alguien que aprende, como tú aprendiste, de manera activa. Entonces, el educador con un rol como facilitador y como líder. Estos dos son temas importantísimos y rápidamente me desvío a platicarles de una experiencia donde dimos hace un par de años un training para docentes enfocado a el propósito de vida. ¿Para qué? Me preguntaban en una universidad en la Riviera Maya, oigan, ¿cómo le podemos hacer para que los alumnos se interesen por el material que estamos viendo en clases? Vemos que no hay engagement. Y lo que les propusimos es que pues, no tiene sentido que yo busque forzar o implantar en la cabeza del alumno el por qué es importante para ti el contenido. Tengo que transmitir el contenido desde un lugar emocional donde es relevante para mí y por lo tanto te muestro por qué puede ser relevante para ti. Entonces buscamos conectar a los docentes con un sentido de propósito de vida claro para que ellos le vean el sentido a lo que están haciendo y lo que están transmitiendo y entonces puedan transmitir esa emoción en su comunicación. Y créanme que en esa experiencia los docentes salieron tanto con un mayor autoconocimiento, que nutre siempre a la labor docente, pero también salen con unas ganas y una emoción de aplicar las cosas con los alumnos que van a ver, o sea, monkey see, monkey do. Entonces, la gente cuando ve a alguien con emoción y con un sentido de propósito, se siente encendido y busca emularlo. Entonces, de esa manera podemos generar más engagement. 3. Hablemos rápidamente algunas formas de clases online. Entonces, una es un webinar, que es como lo que hacemos ahorita, enfocado en el docente, donde hay una comunicación de uno a muchos. Puede ser en vivo o virtual, grabado, con los participantes escuchando y que pueden, en algunos casos, interactuar por chat o a veces hay preguntas al final. En algunos casos se puede diseñar como que haya interacción por voz, pero cuando es una habitación con muchas personas, como ahorita que hay, no sé, 50, 100 personas, puede ser complicado tener muchas personas hablando, por eso el chat. Cuando son muy largos, o cuando eres alguien con una energía baja y que habla de una manera muy monótona, puede ser muy cansado. Entonces, idealmente aquí es ponerle entonces o ejercicios o pequeños momentos de pausa entre secciones para hacer interacción con las personas o hacer experiencias más cortas, porque si no la gente se desconecta. Ustedes han de conocer aquel dato de que la gente tiene como 50 minutos de atención y después requiere 10 minutos de descanso para que el cerebro recargue y pueda volver a poner atención.
Otro esquema es el workshop o taller. Esto pueden ser igual videollamadas como esta, que pueden durar 3, 4, 7 horas, pero que la dinámica es distinta, porque está enfocado a actividades y experiencias de aprendizaje hands-on. Entonces, el docente facilita, igual y se ponen conceptos, se dan instrucciones de la sesión, se pueden dar algunas imágenes, indicaciones, pero después la mayoría del tiempo se va a trabajar de manera individual o grupal. Y hay algunas herramientas, Zoom, por ejemplo, tiene esa función de que te pueden dividir o subdividir en cuartos de 4, 5, 10 personas y entonces trabajan grupalmente en subgrupos que después se vuelven a integrar a la llamada principal. Se puede programar todo eso y eso es ya herramientas. El punto es, el formato puede ser workshop y entonces planeas una secuencia de actividades cortas con un temporizador para que puedas llevar el ritmo del grupo entero, porque si de por sí es difícil hacerlo en un espacio en vivo, hacerlo en línea es complicado porque cada quien avanza a otro ritmo. Por eso un temporizador que marque un inicio y fin claro para todos. Listo. Y después tenemos el concepto de discusión grupal. O sea, es diferente al workshop, es también en vivo, pero en vez de que se enfoque sobre un trabajo individual o grupal, pero sobre un tema, aquí lo que generamos es una discusión de ideas. Y entonces se pueden integrar, de hecho, herramientas de discusión grupal al workshop. El punto es que yo he estado en muchos programas y experiencias donde se usan unas herramientas que se llaman las Liberating Structures. Y estas Liberating Structures son herramientas que permiten diseñar actividades que generan conversaciones y discusiones que hacen que cobre vida el grupo entero y que generan insights valiosos de parte de los alumnos con el contenido. O sea, muchas veces, ¿qué pasa? Llegamos y decimos, ¿hay preguntas? El alumno dice, no sé. ¿Por qué pasa eso? Porque el alumno pues, estaba medio siguiendo lo que dices, pero tal vez no tiene con qué conectarlo. Cuando generas los grupos de discusión con esas herramientas en particular, entonces generas un dinamismo de conversación, como seguramente han visto en clases en vivo, que hacen que salgan preguntas más profundas, que realmente se puedan compartir insights entre diferentes grupos y que la gente que luego es apática participe también. Entonces, esto es maravilloso. El punto en estas tres cosas es que el enfoque, incluso en el webinar que es de mí hacia ustedes, el enfoque es en el alumno. En el webinar estoy pensando en cómo diseño slides y una secuencia de contenidos que sea relevante para ustedes y su realidad y sus retos. Formatos. Puede haber un formato en vivo, un formato pregrabado y formato híbrido, que tiene material pregrabado y contenidos en sincronía. Y pueden haber también elementos como slides que se pueden descargar, PDFs, etc. Entonces, eso es bastante sencillo y bastante evidente, ¿no? El punto es que sepan que existen esas opciones. Bien, tips rápidos para hablar en público. Primero, recordar que no es lo mismo saber y tenerlo en tu cabeza que saber presentar y educar. Entonces, por eso hay muchos docentes que son gente maravillosa. Yo tomé una maestría con ingeniería, mi maestría es en energía. Pues tomé en algunas clases con doctorados que eran claramente unos genios en su chamba, pero no tenían idea de cómo hacer que el aprendizaje y lo que estaban transmitiendo fuera significativo. Entonces era un dolor de cabeza espantoso. ¿Cuál es la diferencia? Y justo como no nos enseñan a hablar en público normalmente, entonces por eso estos tips. La diferencia yace de entrada en de qué manera estoy articulando mis conocimientos pensando en tu nivel de conocimientos, en tu contexto. Este físico, Roger Penrose, era un genio en hacer esta contextualización porque tomaba en cuenta los principios fundamentales de lo que iba a explicar para explicarlo de una manera que fuera adecuada. No sé cómo hacer eso, explicar eso de una manera más simple. Lo mejor es mandarles un video que espero que les podamos enviar después, donde sale Roger Penrose explicando de qué manera explica las cosas. Bueno, dicho eso, recomendación 1, conocer tu material. Estas explicaciones y estos tips vienen también del mundo de conferencias y de pitching y demás. Entonces hay cosas que tal vez les parezcan como que no aplican del todo. Es principalmente para gente que trabaja en conferencias y presentaciones. Entonces, conocer tu material evidentemente es importante, que sepas de qué estás hablando y cómo lo vas a transmitir, que no sea como que lo leí la noche anterior o lo medio preparé. Segundo, practicar y practicar y practicar de qué manera vas a entregar ese mensaje. Puedes practicar en el espejo para ver tus gestos faciales y trabajar tu expresión no corporal, pero no verbal.
Y el punto es que entres en comodidad con la forma en la que se siente estar frente a un grupo. Hay mucha gente que tal vez es docente porque le gusta transmitir, pero no siempre tiene la comodidad de hacerlo. Entonces es importante que te practiques cómo hacerlo y que te sientas cómodo con esa sensación y convencer el miedo a hablar en público para que entonces todo fluya más llevaderamente. Otra parte de eso es conocer a tu audiencia, que es lo que hablamos al principio. No voy a redundar ahí, porque no tenemos tanto tiempo. Cuarto, cuando hablas en público en un lugar físico, sirve mucho familiarizarte con el lugar. En el caso de hablar vía virtual, tal vez el lugar ya lo conoces, entonces puedes adecuar el lugar, hacerlo más cómodo o más amable para ti, tal vez con una silla cómoda, con elementos visuales que te hagan sentir amplitud o limpieza, o sea, que te hable de orden, porque así tu cabeza también está ordenada. Entonces, una higiene física genera una higiene y un orden en la cabeza que ayuda a transmitir mejor. Quinto, ir despacio y respirar. Muchas veces cuando estamos presentando, y esto me pasa a mí a veces también, es que hablamos muy rápido. Entonces, no nos damos cuenta de cómo estamos hablando o estamos en el apresure de entregar mucha información, y entonces se nos olvida respirar y dar pausa y dejar espacios que hacen que la gente integre lo que se está recibiendo de información. De hecho, me anticipo un consejo igual para las presentaciones. A veces, muy seguido, todo el tiempo, menos es más. Entonces, si tienes muchísimo que dar, muchas veces es más valioso y más relevante hacer contenidos cortos y que permitan que la gente vaya aprendiendo de paso a paso a querer darles un montón de cosas de jalón. Y esto los digo a ustedes y me lo recuerdo a mí mismo porque yo también peco de a veces querer dar demasiado contenido en un empaque pequeño. Sexto, acomodar su espacio, que es lo que les decía hace un momento, el orden en el espacio, que esté lindo, que haya buena iluminación, que se prepare su ambiente físico, ayuda a que su psicología también esté alineada. Séptimo, cuando hablas en público, es lindo recordar que la gente quiere que tengas éxito. ¿De dónde viene esto? El ser humano tiene un miedo profundo al rechazo. Estamos calibrados de esa manera desde nuestros orígenes evolutivos. Entonces, cualquier cosa que nos haga como que resaltar de la manada, como hablar en público, y entonces estar aquí arriba o separado de y hablando hacia la gente, nos genera un miedo profundo, un pánico existencial. Y eso claramente te da nervios. Ahora, la gente que está viéndote hacerlo, de manera consciente o inconsciente reconoce el valor que eso requiere y por lo tanto quiere que te vaya bien, quiere que te sientas bien, porque saben que si estuvieras allá arriba, ellos, si estuvieran allá arriba, también querrían que les vaya bien a ellos y querrían que la gente quiera que les vaya bien a ellos. Entonces es como un pequeño círculo virtuoso de apoyo inconsciente, donde queremos que nos vaya bien porque sabemos el pánico que es estar allá arriba. 8. Naturalmente, preparar las diapositivas y las hojas de trabajo. O sea, pensar en qué secuencia es importante y va a generar una secuencia lógica y relevante de la comunicación y del contenido. Y por otra parte, idealmente, sobre todo si preparas workshops, donde va a haber una interacción con el contenido y aplicación del contenido de inmediato, que se genere entonces diapositivas y hojas de trabajo desde antes para que la gente fácilmente pueda ir, interactuar y aplicar. Si los dejamos con hojas en blanco o con una tarea sin una indicación muy clara, eso genera confusión y frustración y entonces evita el proceso de aprendizaje. Entonces lo mejor que podemos hacer es preparar ya las hojas de trabajo para que accedan a ellas en un Drive, un Dropbox, una plataforma y las usen al momento de la clase o después de la clase. Entonces, es diferente tal vez a lo que en algunas materias hacemos, que es, te dejo las indicaciones y sigue las indicaciones y ya. En la docencia en línea, como no estamos ahí para responder necesariamente las preguntas del alumno, entonces, si podemos poner ejemplos en las hojas de trabajo, si podemos dejar videos con ejemplos, hacemos que podemos prevenir las preguntas que pueda tener el alumno y aseguramos que hay un engagement con el material. Otra parte importante es un inicio y final claros de la clase y de la comunicación de los temas y una conexión emocional. Como les hablaba, es importante que haya un involucramiento tuyo con el contenido y que tengas una secuencia clara y lógica. Entonces,
Ayuda mucho saber escribir y practicar escribir, porque cuando escribes ordenas ideas y tienes que ponerles inicios y fines. Entonces, si tienes esa claridad de estructura, eso se va a sentir. Se siente, así como se siente en la música cuando un músico sí está tocando bien y sí sabe tocar y va a tiempo, o no, aunque no sepas de música, se siente y lo puedes escuchar. Con un docente se siente cuando tiene clara la idea o no, y se siente cuando hay una estructura clara o tiene un revoltijo en la cabeza. Entonces, estructura, planeación de materiales, hojas de trabajo y un inicio y final claro. 12, pensar que es una conversación entre amigos. O sea, no es yo de arriba hacia abajo transmitiendo conocimiento o yo de abajo hacia arriba, si fuera yo un vendedor o alguien que hace un pitch, una conferencia, no yo de arriba hacia abajo pidiendo que me hagas caso, que me voltees a ver. Es una conversación entre iguales, entre humanos, compartiendo diferentes perspectivas y conocimientos y facilitando entonces un crecimiento mutuo. Porque también cuando somos educadores, el alumno nos educa también. Entonces hay un ir y venir constante. 14. Ven unos salteados porque de los que no son relevantes. Proyecta tu voz. Si estás hablando en público, la postura que tienes, si tienes la espalda recta, erguida, si tienes la cabeza adecuadamente en posición, entonces hay una alineación distinta en toda tu estructura ósea y en tu caja torácica, y entonces tu voz proyecta distinto. La energía del cuerpo fluye distinto y muchas veces ni nos damos cuenta de nuestra postura. En el tema en línea, también influye entonces qué posición tenemos cuando nos sentamos. Entonces hay que buscar cuál es la posición correcta en nuestro cuerpo, la espalda recta y el pecho abierto, y buscar proyectar la voz desde la garganta y no desde la nariz o desde la boca. Entonces eso ayuda a que la comunicación tenga tanto más riqueza auditiva, que transmita más emoción, que nuestro cuerpo esté alineado y que entonces lo que transmitimos con el lenguaje no verbal también hable de fuerza, de congruencia, de confianza, etc. 15. Hagámonos conscientes de qué muletillas estamos usando. Los STEM es de que y demás cosas que la gente usa porque está llenando los huecos. Entonces, en vez de sentir ansiedad cuando haya un hueco o un silencio en conversación en lo que estás presentando, que te sientas cómodo o cómoda con el silencio. No se trata de llenar, o sea, a nadie le importa que te detengas por un segundo para colectar tus pensamientos o para ordenar ideas. Se oye y se ve eso distinto a estar buscando llenarlo con y como que tiene que haber siempre un sonido. Entonces dejemos que descanse el oído también. Para eso sirven los silencios. Y entonces, hablemos de silencios. Aprendamos a usar pausas prolongadas, pausas para énfasis, silencios que permiten que el conocimiento se asiente, etc. O sea, aprender a usar el arte del silencio. 17, en el lenguaje no verbal, hacernos conscientes de nuestros gestos y de que haya entonces una congruencia con lo que estamos diciendo. O sea, se nota cuando el mensaje que se busca transmitir, la persona que habla no lo cree, porque se ve una falta de armonía entre los gestos no verbales y lo que se está diciendo. Entonces, practicar los gestos en el espejo para que nos hagamos conscientes de cuándo no hay armonía y también realmente creer lo que estamos diciendo contribuye a que haya una gesticulación en armonía y que la información que se transmite tenga poder, tenga fondo. Así como hablábamos de dónde proyectar la voz, hablamos aquí de nuevo de la postura y las poses de poder, que si no las conocen, es poses donde ocupas mucho espacio, ¿no? Te haces grande. Como la pose de Wonder Woman, ¿no? Con los puños en los costados. El punto es ocupar espacio y demostrar seguridad, que eso de manera inconsciente le dice a tu cuerpo y a tu cerebro que tienes confianza, que estás bien y por lo tanto te prepara, por así decir, para el éxito, ¿no? En vez de transmitirle a tu cuerpo de manera inconsciente inseguridad y miedo. Es una forma de ir curando esos nervios o esa sensación de que no estás en el lugar psicológico correcto. Otra parte es gratitud. Cuando sientes nervios, mejor orienta tu mente hacia sentir gratitud por la oportunidad de presentar o de dar esta clase, de que tengas internet, de que haya trabajo, de que haya agua corriendo, de que tengas comida, lo que sea. Encuentra cosas por qué sentir gratitud, porque la gratitud hace que no puedas tener miedo. Si sientes gratitud, entonces te enfocas en eso, no hay ni miedo ni nerviosismo.
Eso ayuda muchísimo para hablar en público y sin duda puede ayudar en la parte de educación. Otra parte es que si sientes nervios, aceptar los nervios, o sea, estás vivo y es parte del proceso. Y si ves palabras complicadas o difíciles de pronunciar, cámbialas por algo más fácil. Lo mismo con un concepto. Buscar facilitar y que sea más asible lo que estás transmitiendo. Usar comparativas cuando sea relevante. Esto es mucho para el pitching, por ejemplo, donde hablamos de, por ejemplo, tengo un modelo de negocio muy complicado. Pues en vez de buscar explicar el modelo de negocio, igual y simplemente, si es relevante, decir, somos del Airbnb de tal cosa. Por ejemplo, tengo una amiga de Bahamas que ella tiene un negocio donde estaba buscando con una plataforma tecnológica conectar pasajeros que quieren ir de isla en isla, porque Bahamas tiene cientos de islas, y pues la gente vive en esas diferentes islas y es como ir por diferentes cuadras. Ella lo que hace es conectar a esa gente con gente que tiene lanchas y barcos que pueden moverlos entre isla a isla. Entonces, ella, para explicarlo de manera fácil, dice, soy Uber para lanchas. Listo. Entonces, ese tipo de ejemplos. 23. Recuerda para qué haces lo que haces y conecta con la audiencia. Por eso hablamos al principio de cuál es el rol y el propósito de ser un educador. Entonces, recordar eso nos reconecta con para qué estamos ahí. Finalmente, do's and don'ts sencillos y prácticos de la docencia en línea. Por un lado, sí, toma en cuenta que hay diferentes tiempos en línea, porque en línea hay que considerar el lag, la preparación del espacio físico, no solo el tuyo, el del alumno. El alumno tiene que preparar su espacio, tiene distractores, tiene la familia, tiene el timbre, tiene 1000 cosas. Entonces, toma esto en cuenta y busca diseñar experiencias que puedan dosificar mejor los contenidos y que tomes en cuenta que hay una dinámica de grupo distinta. Como nos están viendo, entonces, ¿cómo puedo generar participación? Otra parte es, sí, entonces pedir participación directa. Sí pedir a los alumnos que puedes nombrar a alguien de la lista de participantes y decir, oye, necesito que tal y tal persona nos digan qué están pensando, ¿no? Y dar indicaciones súper claras y concisas, los links, como les pasamos el link ahora en el chat del programa. Otra cosa es, literalmente, no platicar de la vida personal. O sea, sí pueden tal vez compartir un check-in de cómo está cada quien, pero de ahí a convertirlo en un monólogo o en una sesión de terapia, o sea, por el amor de Dios, no lo hagan. Y pareciera como que no tiene ningún lugar decir esto, pero es más frecuente de lo que piensan. Otra parte, sí, hacer slides o diapositivas y apoyos que sean muy visuales. Hay un libro que, ahorita no recuerdo cómo se llama, creo que se llamaba El poder del pensamiento visual, que enseña diferentes herramientas y métodos para que puedas pasar de un pensamiento como en prosa o muy lineal a poder representar con imágenes. Y en esa representación con imágenes se puede volver mucho más claro para ti y para la audiencia lo que quieres decir. Entonces, por eso el tema del diseño, literalmente aprender a diseñar slides, es tan importante. Y otra parte es hacer slides dinámicas, secuencias incrementales. Si se han dado cuenta en lo que hemos visto el día de hoy, por ejemplo, de repente pongo un texto que tiene una línea y después le damos next y aparece la línea de abajo y después aparece otra línea y así. Algo tan sencillo como eso puede hacer que lo que estás mostrando cobre vida porque hay movimiento. Otra parte es palabras y lenguaje sencillo. ¿Qué formatos también? O sea, ¿qué clase de formatos son los adecuados? ¿Voy a usar un PowerPoint o es conveniente usar un Google Slides para poder compartir ese contenido? O sea, ¿cuál es el que es más flexible, más ligero para mí? O sea, encontrar cuál es ese y usar herramientas simples. Lo más simple y práctico y que esté mejor conectado. ¿Qué cosas no hacer? Ya hablamos de no platicar de la vida personal, no preparar los materiales tampoco, o sea, no improvisar. También pareciera estúpido, pero hay muchos docentes que llegan con las cosas hechas al vapor. Pensar que es igual que presencial, no hacerlo, no tomar en cuenta la relevancia para el alumno, o sea, no tener ejemplos, eso no hay que hacerlo. No hay que usar demasiado texto y bloques grandes o letras demasiado pequeñas. No usemos slides planas y estáticas con imágenes borrosas. De hecho, hay unos recursos excelentes como Unsplash y Pexels y FreePic, múltiples páginas donde puedes acceder a
fotos de buena calidad que son gratuitas. También, eso es importante, asegúrese de lo que estás poniendo de imágenes tenga libertad de que lo puedas usar, o pon mínimo la referencia. O sea, hay que familiarizarnos con el copyright y el copyleft. Otra parte es asumir que el alumno entiende tus brincos lógicos. No asumas que el alumno está siguiendo tus brincos entre tal idea y una conclusión. O sea, hay que desmenuzarlo para que entonces el alumno pueda entender cómo estás llegando a una conclusión. No usar herramientas tecnológicas complicadas o obsoletas o programas que ya no se usan, porque entonces deja de ser relevante, ¿no? Estamos hablando del pasado. Y no tomar en cuenta el acceso del alumno al Internet o a las plataformas. También eso no hay que hacerlo. Hay que estar pendientes de la realidad física del alumno, lo más que se pueda. Y entonces, cerremos. ¿Cuáles son las ideas clave del día de hoy? 5. Y esto que estoy haciendo también es una herramienta de docencia que me ha servido mucho. El empezar con el objetivo y después cerrar haciendo una recapitulación de toda la sesión con las ideas clave, ir poniendo los takeaways clave de cada sección, eso ayuda muchísimo. Entonces, las ideas clave de hoy: comunicación igual a percepción. Las clases online no son nada iguales que las clases presenciales. Tu rol como docente, entonces, es facilitar una experiencia significativa que genere una emoción para que la información que se recibe se fije. Requieres tomar en cuenta, entonces, la forma, el fondo y la preparación de los materiales de apoyo según el formato, tomando en cuenta el propósito que tienes como educador y que lo que muestres y lo que uses para transmitir sea relevante para la audiencia, conteniendo la información que requiere saber tu alumno, tomando en cuenta su contexto, ¿no? Su saber percibir su situación. Listo. Y les brevemente cuento que eso es solo el comienzo. Cala, nos dedicamos a hacer ese tipo de capacitaciones, particularmente para líderes y empresarios, pero las herramientas que tenemos también son relevantes para ustedes como docentes. Les platico rápido de un programa que está saliendo ahorita. Es un programa enfocado al empoderamiento personal para que construyamos las herramientas y los hábitos de pensamiento y de interacción humana que generan resiliencia. Cómo podemos manejar situaciones de conflicto, cómo podemos escapar y transformar situaciones de conflicto con pareja, con equipos de trabajo, simplemente cómo rompemos con patrones negativos en nuestra vida. Todo ese tipo de cosas lo logramos a través de un proceso que nos reconecta con nuestra historia personal, nuestra capacidad de elegir y entonces identificar diferentes roles que podemos tomar en la vida y pasar del drama al empoderamiento. De eso se trata este programa. Si quieren saber más al respecto, les podemos mandar el link por correo, y por participar en este webinar tienen un descuento en ese programa. Y listo, ahora sí, preguntas. Si es que hay preguntas, por favor. Excelente, Luis. Muchísimas gracias realmente. Yo lo que tengo es gratitud que mencionabas ahí con la parte de las presentaciones, ante la gente que nos estuvo escuchando y también ante tu exposición. Aprendí mucho. Y ahora veremos si la gente haga algunas preguntas, apenas escriban. Preguntas o comentarios. Igual le dicen, Sí. este güey no sabe nada de lo que está hablando, está loco, no le creo nada. También se vale. A mí me la pueden refrescar. Buenísimo. Vamos a ver que vayan apareciendo. Bueno, comentando un poquitito a la gente antes de ir continuando con las preguntas. Esta serie de webinars que estamos realizando, si comentaba al inicio, es una serie de webinars llamada Enseñando Online, donde los speakers son principalmente becarios del programa Wildlife, relacionados a todo lo que es la parte de educación. Ya mencionaba que, bueno, además de ti, Luis, tuvimos a José Manrique de Perú y a Daniela Tapia de México, y la semana que viene estaremos con Nina Guzmán de Costa Rica, para ir de cierta manera colaborando con los docentes que están, digamos, en esta nueva situación de que, así bien como decías, ¿verdad? Se encuentran ante una nueva forma de enseñar a la cual no estaban preparados. Nadie estábamos preparados para una pandemia. Pero bueno, un poco lo que lleva este emprendimiento es no solamente hacer los webinars,
que estamos realizando, sino también compartimos un poquitito en un grupo de Facebook, una comunidad de Facebook llamada Enseñando Online. Ya puse ahí en los anuncios, digamos, entre las preguntas, el pequeño link donde ahí compartimos, o sea, no solamente los webinars, sino artículos para leer o experiencias o demás cosas y ver que realmente es una oportunidad para poder ir trabajando en conjunto y obviamente los aprendizajes de uno, así como los aprendizajes tuyos que hoy estás compartiendo, son aprendizajes que nos sirven a todos, digamos, ¿verdad? Entonces, desde ya ir agradeciendo y animarles a la gente ahora a poder hacer algunos comentarios finales o algunas preguntas a los que se quedaron hasta aquí en lo que es la charla y el webinar. Y nuevamente agradecerte, Luis, también por, no solamente por tu tiempo, sino realmente por esta excelente presentación. Muchísimas gracias. Voy a ponerles rápidamente también en pantalla mis datos de contacto. Okay. Ya cerré la pregunta. Ya tenemos la primera pregunta. Alguien que salió de la timidez. Dice así, para nivel primario en edad escolar, entre 6 a 12 años, se adaptan estos recursos. Dice, ¿qué son las liberating estructuras? ¿Son compatibles para los escolares o los docentes? Es una excelente pregunta. Las liberating structures las he visto principalmente utilizadas en temas, uno, de desarrollo organizacional, o sea, se desarrollaron para el trabajo dentro de compañías, pero se han ido implementando también para capacitación en general y más veces se está usando en educación, en escuelas. Entonces, naturalmente habría que adecuar ciertas cosas al nivel cognitivo de los alumnos de nivel primaria, pero sin duda la estructura que proponen, o sea, porque lo que proponen no es un manual de qué preguntas hacer necesariamente, es muchas veces un manual de qué manera generar dinámicas y relaciones entre participantes. La versión corta de la respuesta es sí les puede servir para nivel primario. Es cosa de adecuarlo al nivel de los alumnos. Y eso es principalmente por las palabras que se usan y indicaciones muy claras. Excelente, Luis. Acá un comentario. Excelente presentación. Ya me anoté unos tips que aplicaré en mis clases. Después también llegan algunos comentarios de agradecimiento. Excelente evento. Sería excelente también poder accesar a este material. Yo dije que, bueno, el webinar está grabado y luego lo vamos a subir a YouTube y compartir un poco para que puedan verlo. También la gente que no se pudo conectar, que pueda aprovechar la charla o refrescar y ver 2, 3 veces el webinar, como quieran, ¿no? Va a estar disponible. Excelente. Excelente. Qué gusto que les haya gustado. Bien, ¿Sí? creo que no hay preguntas y también en honor al tiempo, no te quiero robar más tiempo, Luis, realmente un verdadero placer y vamos a seguir en contacto y bueno, te invitamos también a sumarte a la comunidad Enseñando Online como para compartir un poco con la gente que va participando de todos los webinars que vamos realizando y los que iremos realizando también más adelante. Entonces, un abrazo grande desde acá, desde el sur, desde Paraguay. Un segundito. A ver, vamos a compartir nada más el dato de contacto. Aquí está. Llegan agradecimientos, excelente charla, aprendí. Por favor, compartir los recursos libres. Vamos a ver de compartirlos también esos, como el Pexel y el FreePic que mencionaste, vamos a compartirlo en el grupo de Facebook también. Y bueno, ahora llegaron de una, parece que tuvo su pequeño delay. Fundamental el tono de voz, la graduación, la velocidad. Dice que es importante porque de repente tu imagen dice se congelaba, pero que la voz ayudaba muchísimo, dice, ¿no? Excelente. Voy a ver de compartir entonces lo que estás pasando ahí, de que es tu contacto, lo que es la parte de Cala. Así es, está mi correo institucional, está mi WhatsApp, están mis redes personales también y les ponemos, bueno, les llegará por correo a los participantes un email con un agradecimiento y los datos de Cala como tal. Excelente. Excelente, Luis. Vamos a hacerle llegar a todas las personas y vamos cerrando lo que es esta presentación. Muchísimas gracias a todos. Próxima semana vamos a estar enviándole también las invitaciones para que se puedan sumar a los próximos webinars con diferentes temas también todos relacionados a lo que es la parte de educación online. Gracias a todos. Saludos. Gracias, Luis. Gracias. Hasta luego.